¿Qué tal? Este es el ensayo de la unidad número 3 de la materia electrónica de potencias, el cual lleva por título Convertidores de corriente directa a corriente directa. En el siguiente documento hablaremos sobre los convertidores DC y DC y su principio de funcionamiento y la implementación de estas en fuentes conmutadas. Los convertidores de corriente directa a corriente directa son aquellos que transforman corriente continua de una tensión a otra que normalmente es regulada. Esto a su vez para simplificar la alimentación de un sistema. Los convertidores de corriente directa a corriente directa sirven para estabilizar la tensión continua de fuentes y baterías. El convertidor produce una salida regulada de voltaje y puede que también una polaridad. Por ejemplo, si tenemos una alimentación de 120 volts, la podemos rectificar a 170 volts. Este sería con un convertidor de corriente directa a corriente directa elevador. El convertidor reduce el voltaje de la tensión regulada dependiendo del uso. Por ejemplo, igual, si tenemos 5 volts de alimentación, lo podemos reducir a 3 volts. Este sería con un convertidor reductor. Esto sería para circuitos de baja tensión de alimentación. Para que un convertidor sea ideal, podemos lograr utilizándolo de modo conmutado, donde los elementos disipan poca energía. La modulación de ancho de pulso que conocemos como PWM nos permite regular y controlar el voltaje de salida. Esto se puede utilizar en aplicaciones que implique corriente alterna, incluyendo convertidores de corriente directa a corriente alterna. A continuación tenemos un convertidor de corriente directa a corriente directa. Estamos viendo que en la alimentación tenemos 24 volts de corriente directa. Tenemos un capacitor el cual filtra la señal. Tenemos una resistencia que junto con el capacitor hace un filtro. Tenemos igual un transistor y aquí tenemos un circuito el cual es el 7805. Mayormente lo conocemos como regulador de voltaje. Tiene diferentes características dependiendo del tipo de modelo. Este es para 5 volts. Podemos encontrarlo también para que regule a 12, a 24. En este caso está entrando a 24 volts y lo está reduciendo a 5 volts. Convertidores de corriente directa a corriente directa en modo conmutado. Estos pueden ser divididas en dos partes principales, de acuerdo a si tienen o no aislamiento galvánico entre su alimentación y la salida del circuito. También encontramos que los reguladores conmutados sin aislamientos, según la posición del interruptor y el rectificador, podemos obtener diferentes tipos de convertidores de tensión. Aquí encontramos el primer convertidor, que es el BUC. Es muy simple, teniendo la masa de entrada y salida unidas, no teniendo la salida aislada de la entrada. La tensión de salida tiene que ser menor de la misma polaridad de la entrada. Convertidor elevador. El voltaje de salida es siempre mayor que el de la entrada. No está aislada la salida de la entrada al tener la masa de la entrada y salida unidas. No se puede limitar de la corriente de salida. Este es un convertidor elevador, cual, por ejemplo, si tenemos, anteriormente dije que teníamos 120 volts, lo podemos elevar a 170 volts para así poder tener un voltaje más alto. El convertidor inverso de retroceso, conocido también como flyback, la salida puede ser de mayor o menor tensión que la entrada, pero con polaridad invertida. Este tipo de convertidor puede ser de salida aislada de la entrada o no. Aquí tenemos el origen del convertidor flyback desde del convertidor reductor elevador. Aquí tenemos el reductor elevador y de este lado tenemos el convertidor flyback. Convertidores con aislamiento galvánico. Un convertidor con aislamiento es simétrico si el punto de operación magnético del transformador permanece en el mismo cuadrante. Otro convertidor que no cumpla con estos es simétrico. También encontramos convertidor asimétrico regulador offline forward.
o convertidor simétrico. Este convertidor siempre utiliza un número de par de interruptores. También se aprovecha mejor el circuito magnético del transformador que en los convertidores asimétricos. También podemos encontrar el convertidor regulado o no regulado. Un convertidor regulado tiene un circuito de control interno que él nos ayuda a corregir las fluctuaciones de la tensión de entrada y de salida. El convertidor es una de las partes más importantes de la fuente conmutada. Podemos decir que es el alma de la fuente conmutada. Debemos tener en cuenta lo que necesitamos para nuestra fuente para elegir cuál es el que más nos convenga, ya que tendrá las configuraciones básicas de Foucault. Y cada una de estas tiene diferentes especificaciones. Podríamos decir que Bose tiene funcionamiento que es más complejo, mientras que el Buck almacena la energía en una bobina y esta entrega la energía almacenada más la tensión de la alimentación de la carga. Aquí tenemos un diagrama de bloques cerca de la fuente conmutada. Aquí tenemos el rectificador y filtro de entrada. También tenemos inversor de alta frecuencia, rectificador y filtro de salida, el cual está puenteado por una referencia de acuerdo al inversor de alta frecuencia. Por conclusión, saber sobre los convertidores es importante, ya que ellos son una parte importante de la fuente conmutada, la cual realizaremos como proyecto. Así que nos ayuda a saber el diseño correcto de nuestra fuente y así poder lograr las especificaciones para ella. Más que nada, cada uno de los tipos de convertidores que pudimos ver anteriormente es uno de los grandes pasos para poder hacer lo que es una fuente conmutada, para poder bajar el voltaje y mantenerlo estable. Bueno, este ha sido el ensayo de la unidad número 3, elaborado por el equipo número 3.